Hubo un tiempo en España en el que todo parecía estar en orden. Las calles eran tranquilas, los vecinos se saludaban con respeto, y las familias rezaban antes de sentarse a la mesa. En las escuelas, los niños aprendían canciones patrióticas, y en los cines, las noticias mostraban siempre al mismo hombre, el caudillo, Francisco Franco, sonriendo bajo el sol, bendiciendo fábricas o pescando en el mar. Aquel era el retrato oficial de una España que se quería mostrar unida, fuerte y feliz. Pero detrás de esa calma había un silencio espeso, una normalidad construida sobre el miedo. Desde 1939 hasta 1975, España vivió bajo una dictadura que lo controlaba todo: la palabra, la fe, los cuerpos, las ideas. En los años de posguerra, la gente aprendió a sobrevivir con lo justo y a no hacer demasiadas preguntas. Quien preguntaba, podía desaparecer. Quien opinaba, podía ser señalado. Y así, poco a poco, el silencio se convirtió en una forma de vida. El régimen de Franco no se presentaba como una tiranía, sino como un proyecto moral. Decía proteger la patria, la religión y la familia. Su lema, España, una, grande y libre, definía no solo la política, sino también la vida privada. Todo tenía una sola respuesta correcta, un solo camino, una sola verdad. Las calles llevaban los nombres de los mártires de la cruzada, las iglesias marcaban el ritmo del calendario, y la autoridad se imponía con una mezcla de fe y disciplina. Para muchos españoles, especialmente los nacidos después de la guerra, esa fue simplemente la realidad. No conocían otra. Las colas para comprar pan, las misas obligatorias, la radio repitiendo el parte oficial. Todo formaba parte de un orden que parecía eterno. Se vivía con resignación, pero también con cierta paz aparente. Mientras uno no hablara demasiado, nada pasaba. Esa era la regla. Con el paso de los años, el miedo se transformó en costumbre. El silencio ya no era solo represión, sino hábito. Y eso hizo que muchas cosas que hoy nos parecerían impensables fueran, entonces, perfectamente normales. La censura, la desigualdad entre hombres y mujeres, la educación basada en la fe, la moral sexual rígida, la propaganda constante. Todo formaba parte de una cotidianeidad que moldeó el carácter de generaciones enteras. Este documental no busca juzgar, sino recordar y comprender. Porque la historia no se compone solo de batallas o discursos, sino de gestos pequeños, de cómo la gente trabajaba, comía, rezaba o callaba. Vamos a mirar atrás, a aquella España que parecía tan segura y ordenada, para descubrir qué significaba realmente vivir bajo el control absoluto. 5 aspectos de aquella vida cotidiana: la censura, el papel de la mujer, la escuela, la moral y la propaganda, nos mostrarán cómo la normalidad puede convertirse en un instrumento de poder. Y al recordarlos, entenderemos también cuánto ha cambiado nuestro país, y lo que costó recuperar algo que hoy damos por hecho: la libertad de pensar, de hablar y de vivir sin miedo. Hablar era peligroso, escribir aún más. Desde los primeros días del régimen, la censura se convirtió en un arma invisible que lo controlaba todo. Franco entendió pronto que el poder no solo se mantiene con el ejército, sino también con las palabras. Por eso, cada libro, cada canción, cada película o artículo de periódico debía pasar por los ojos del Estado antes de llegar al público. La censura no era una oficina aislada, era una red. Miles de funcionarios revisaban textos, tachaban frases, corregían argumentos. Las editoriales enviaban sus manuscritos al Ministerio de Información y Turismo, y a menudo recibían de vuelta páginas mutiladas. Las películas eran recortadas, las canciones modificadas, los guiones reescritos. Hasta los finales felices podían considerarse peligrosos si no transmitían valores morales adecuados. Los censores trabajaban con un criterio simple: nada que pusiera en duda la fe, la patria o la autoridad. Se prohibían palabras como libertad, sexo o república. Los libros de autores exiliados estaban vetados.
Las películas extranjeras se doblaban de forma que los personajes nunca blasfemaran ni hablaran de política. La realidad se transformaba en un espejo limpio, sin grietas. Los periódicos, por su parte, no publicaban noticias, publicaban versiones. Las instrucciones del régimen, conocidas como consignas, marcaban lo que podía y no podía decirse. Si ocurría una huelga, la noticia se sustituía por un reportaje sobre una corrida de toros. Si había una protesta, se hablaba de incidentes sin importancia. El país parecía vivir en calma porque la calma era obligatoria. El control no solo era político, sino moral. La Iglesia colaboraba activamente con el Estado. Los censores eclesiásticos vigilaban la pureza de los contenidos. La literatura debía servir al bien, el arte debía elevar el espíritu, el cine debía enseñar virtudes. Todo lo que provocara deseo, duda o crítica era suprimido. El silencio se disfrazaba de moral, pero la censura también generó una resistencia creativa. Los escritores aprendieron a usar metáforas, a decir sin decir. Poetas como Blas de Otero o novelistas como Camilo José Cela encontraron maneras de burlar el control con ironía o ambigüedad. En el cine, directores como Berlanga o Bardem filmaban historias donde la crítica se escondía tras la comedia. El público aprendió a leer entre líneas. Aún así, el precio del error era alto. Una palabra mal interpretada podía costar el trabajo, la cárcel o el exilio. Muchos artistas y periodistas vivieron bajo la sospecha permanente. El miedo a hablar se convirtió en una forma de autocensura, y esa, quizás, fue la más eficaz de todas, la que ya no necesitaba orden ni decreto. Hoy, acostumbrados a hablar libremente en redes y en prensa, cuesta imaginar una España donde la verdad se decidía en un despacho. Pero así fue. Durante casi 4 décadas, la información no informaba, entretenía. La cultura no expresaba, obedecía. Y la palabra libertad, borrada de los diccionarios, seguía viva solo en el pensamiento de quienes aún se atrevían a soñar. En la España de Franco, el papel de la mujer estaba claramente definido. Debía ser esposa, madre y guardiana de la moral. Desde el inicio del régimen, el Estado y la Iglesia establecieron un modelo único de feminidad basado en la obediencia. La mujer ideal era dócil, silenciosa, piadosa y sacrificada. Su destino no era elegir, sino servir. La institución encargada de enseñar ese modelo fue la sección femenina, dirigida por Pilar Primo de Rivera, hermana del fundador de la Falange. En sus manuales se explicaba que el lugar natural de la mujer estaba en el hogar. Debía alegrar la vida del marido, mantener la casa limpia y aceptar con humildad la voluntad de Dios. Las jóvenes eran obligadas a realizar cursos de formación doméstica y religiosa antes de poder trabajar o casarse. Allí aprendían a cocinar, coser y rezar, pero nunca a pensar por sí mismas. El Código Civil reflejaba esa jerarquía. Hasta 1975, una mujer casada no podía abrir una cuenta bancaria, firmar un contrato o viajar sin el permiso de su marido. Su figura legal era la de una menor de edad perpetua. Si desobedecía, podía ser denunciada por abandono del hogar y perder a sus hijos. El divorcio y el aborto eran ilegales, y el adulterio femenino se castigaba con cárcel. La moral del régimen imponía una pureza vigilada. Las madres solteras eran estigmatizadas, los hijos nacidos fuera del matrimonio, marginados. En algunos casos, incluso se les arrebataban para entregarlos a familias adecuadas. El cuerpo femenino pertenecía al Estado, que decidía qué era decente, qué era pecado y qué debía ocultarse. En la prensa y la publicidad, la imagen de la mujer era siempre la misma: sonriente, modesta, vestida con recato, feliz en la cocina o junto a la cuna. La propaganda la presentaba como símbolo de orden y virtud. Ella mantiene unida a la familia, repetían los discursos oficiales. Pero detrás de esa imagen idílica había una realidad de sumisión y silencio. A pesar de todo,
Muchas mujeres resistieron, algunas desde la clandestinidad política, otras desde la vida cotidiana. Las que trabajaban en fábricas o en el campo sostenían la economía familiar en silencio. Las maestras y enfermeras desafiaban la norma enseñando más de lo permitido. En los años 60 y 70, con la llegada del turismo y el crecimiento económico, las españolas empezaron poco a poco a mirar más allá de los límites impuestos. Las faldas se acortaron, las revistas hablaron de modernidad, y las jóvenes comenzaron a soñar con una vida distinta. La transición a la democracia trajo consigo la igualdad legal, pero el cambio social fue más lento. Las leyes se modificaron, pero las mentalidades tardaron en hacerlo. Las generaciones que crecieron escuchando que la obediencia era una virtud, tuvieron que aprender que también podían decidir. Hoy, mirar atrás resulta asombroso. Pensar que hace apenas medio siglo, una mujer necesitaba permiso para trabajar o amar libremente parece inconcebible. Y sin embargo, fue real. La historia de las españolas durante el franquismo no es solo la historia de la opresión, sino también de la resistencia silenciosa de quienes, incluso sin voz, mantuvieron vivo el deseo de libertad. La escuela franquista no era solo un lugar donde se aprendía a leer o escribir. Era, ante todo, una herramienta de adoctrinamiento. Desde el primer día de clase, los niños sabían que la patria, la religión y el caudillo eran una sola cosa. En las paredes colgaban los retratos de Franco y de José Antonio Primo de Rivera, flanqueados por crucifijos y banderas. Antes de comenzar la lección, los alumnos rezaban por el alma de los caídos por España y entonaban el himno nacional con la mano alzada. El objetivo de la educación era formar buenos españoles, obedientes y creyentes. El Ministerio de Educación Nacional controlaba todos los programas, los libros de texto y hasta los dibujos de los manuales. Las materias de historia y religión se fusionaban. España era una nación elegida por Dios, y Franco, el Salvador que la había rescatado del comunismo y la decadencia moral. Los manuales describían la Segunda República como un tiempo de caos, impiedad y desorden. La Iglesia Católica tenía un papel central en el sistema educativo. Los colegios religiosos eran mayoría, y los maestros laicos estaban vigilados. La enseñanza se impartía en un tono moralizante. Obedecer a los padres era virtud, dudar de la fe, un pecado. La curiosidad se castigaba, el silencio se premiaba. Se enseñaba a repetir, no a preguntar. En las escuelas rurales, donde los recursos eran escasos, la disciplina suplía la falta de medios. Muchos recuerdan aún los golpes con la regla o los castigos de rodillas. La letra con sangre entra, decían los maestros. El miedo era parte del aprendizaje. Los exámenes no solo medían conocimientos, sino fidelidad. Quien respondía mal a una pregunta política podía ser reprendido o expulsado. Las niñas y los niños estudiaban por separado. A ellas se les enseñaban tareas domésticas, catecismo y moral. A ellos, historia militar y educación física. La escuela era también el espejo de la jerarquía social. Las clases altas asistían a colegios privados con uniformes impecables, mientras los hijos de campesinos escribían sobre pizarritas rotas en aulas frías y sin luz. En los años 50 y 60, la televisión y el cine reforzaban este modelo. Los noticiarios del Nodo mostraban a escolares felices, desfilando en fila, cantando himnos y recibiendo premios de manos del caudillo. La realidad, sin embargo, era otra. Una generación entera creció con miedo a equivocarse, a hablar, a pensar distinto. Aún así, entre los pupitres del silencio también germinaron las primeras dudas. Algunos maestros valientes, sobre todo en las grandes ciudades, comenzaron a introducir lecturas prohibidas, a hablar de historia real, a enseñar a pensar. En ellos se encendieron las primeras luces de la conciencia crítica que años después daría forma a la transición democrática. Hoy resulta difícil imaginar una escuela donde rezar fuera obligatorio, donde los libros fueran herramientas de propaganda y donde los niños aprendieran más a temer que a razonar.
pero durante décadas. Así se formaron los ciudadanos de un país que confundía la fe con el conocimiento y la obediencia con la virtud. Esa educación moldeó no solo las mentes, sino también los silencios. Los alumnos de entonces crecieron creyendo que preguntar era peligroso. Y quizá por eso, cuando llegó la libertad, lo primero que España tuvo que aprender de nuevo fue a pensar por sí misma. En la España de Franco, el cuerpo era un territorio vigilado. Hablar de sexo era tabú. El deseo se consideraba una amenaza, y la moral católica, convertida en ley, lo regulaba todo, lo que se podía decir, vestir, pensar y hasta sentir. La religión se mezclaba con la política para formar una ideología donde el placer era pecado y la pureza, una forma de obediencia. La Iglesia Católica tenía poder sobre la intimidad de las personas. Los sacerdotes dictaban desde el púlpito lo que era correcto y lo que era inmoral. Los confesores se convertían en guardianes del alma y del comportamiento. Las jóvenes debían llegar vírgenes al matrimonio. Los novios se veían vigilados por las familias, y el adulterio femenino era considerado delito. La infidelidad masculina, en cambio, apenas merecía una mirada reprobatoria. El Código Penal de 1944 y la Ley de Peligrosidad Social castigaban la homosexualidad, el adulterio y cualquier forma de sexualidad considerada desviada. Miles de hombres y mujeres fueron detenidos, encarcelados o enviados a centros de reeducación. En los expedientes policiales se los llamaba invertidos, anormales, corruptores de la moral. La represión se disfrazaba de protección espiritual. El Estado y la Iglesia decidían también sobre la maternidad. El aborto y los métodos anticonceptivos estaban prohibidos. Incluso hablar de ellos era peligroso. Muchas mujeres que quedaban embarazadas fuera del matrimonio eran internadas en conventos o instituciones religiosas. Allí, en nombre del perdón, se les arrebataban los hijos. Nacía así la tragedia de los niños robados, una herida que aún hoy sigue abierta. La educación sexual sencillamente no existía. Los colegios enseñaban que el cuerpo era sagrado y el deseo, vergonzoso. Los manuales hablaban de instintos que deben ser controlados, y las clases de biología evitaban toda referencia al placer o al amor. En los cines, los besos eran recortados, las películas extranjeras se censuraban. El erotismo desapareció bajo una capa de moral y miedo. Sin embargo, en los márgenes de la sociedad, la realidad seguía su curso. Las parejas se encontraban en secreto, los jóvenes buscaban espacios para amar, y en los barrios populares la vida desafiaba las normas con humor y picardía. La represión nunca fue suficiente para detener el deseo, solo para hacerlo invisible. En los años 60, con la llegada del turismo, el régimen se vio obligado a convivir con una modernidad que ya no podía controlar. Los bikinis en la Costa Brava, las películas italianas, las canciones francesas. Todo aquello escandalizaba a los obispos, pero fascinaba a la juventud. Era el primer síntoma de que el muro moral comenzaba a agrietarse. Hoy, mirar atrás produce asombro. Un país donde el Estado legislaba sobre la intimidad de las personas, donde el amor podía ser delito y el placer, motivo de vergüenza, parece inconcebible. Pero así fue. Durante 40 años, el franquismo no solo controló la política o la economía, también quiso controlar el alma. La libertad sexual no llegó de un día para otro. Fue una conquista lenta, hecha de pequeñas rebeldías. Cada beso, cada palabra, cada gesto de cariño en público era, entonces, un acto de valentía. Y gracias a esa valentía, España aprendió que el cuerpo, como la palabra, también puede ser una forma de libertad. Durante el franquismo, la propaganda no era solo una herramienta política, era el tejido mismo de la realidad. Todo lo que los españoles veían, leían o escuchaban estaba diseñado para reforzar una idea simple. España vivía en paz, unida y agradecida al caudillo. El miedo y la miseria de los primeros años se ocultaban detrás de una sonrisa obligatoria. Cada semana,
Antes de comenzar las películas en los cines, el público veía el noticiario del Nodo, noticiarios y documentales, creado en 1942. En sus imágenes, el país parecía un lugar feliz. Franco inauguraba presas, saludaba niños, abrazaba obreros. Las mujeres cosían, los campesinos sonreían, los soldados marchaban impecables. Ninguna huelga, ninguna protesta, ninguna crítica. Solo armonía. La España real, la de la pobreza, la represión y el silencio, desaparecía detrás de una coreografía perfecta. La televisión y la radio continuaban ese relato. Los discursos del régimen se repetían con solemnidad. España avanza bajo la guía del caudillo. Los locutores hablaban en tono grave, paternal, seguro. No había espacio para el conflicto. El lenguaje oficial era una liturgia. Las palabras unidad, paz y patria se repetían hasta volverse dogma. El fútbol, la música y el cine se integraron en esa maquinaria. Los triunfos del Real Madrid en Europa se presentaban como victorias de todo el país. Las canciones populares exaltaban el trabajo, la familia, la fe. Las comedias del cine español mostraban barrios alegres, vecinos solidarios, matrimonios felices. La propaganda no buscaba convencer, sino tranquilizar. Crear la ilusión de que todo estaba en orden. Franco comprendía el poder de la imagen. A menudo se mostraba como un abuelo cercano, pescando o entregando premios a niños. Su figura aparecía en las escuelas, las iglesias, las oficinas y los hogares. Muchos crecieron viéndolo como una presencia inevitable, casi divina. La propaganda transformó al dictador en símbolo y el símbolo en costumbre. Pero detrás de esa calma había control. La prensa publicaba solo lo permitido. Las radios eran vigiladas. La televisión mostraba un país donde nunca pasaba nada. Las palabras conflicto o crisis estaban prohibidas. Incluso los accidentes graves se reducían a incidentes. La estabilidad no era real, era impuesta. Con el tiempo, esa imagen perfecta empezó a agrietarse. En los años 60, el turismo trajo a España una ventana al mundo exterior. Los visitantes extranjeros vestían distinto, hablaban libremente, reían sin miedo. Los españoles, al verlos, comprendieron que existía otra forma de vivir. El contraste entre la propaganda y la realidad se volvió imposible de ocultar. Sin embargo, el régimen persistía en su relato. Hasta el último día, Franco creyó que su mayor logro era el orden. Pero aquel orden era frágil, sostenido por el silencio y la rutina. Cuando el miedo empezó a desvanecerse, la ilusión se rompió. Hoy, en la era digital, sabemos que la manipulación de la información puede adoptar muchas formas. Pero el franquismo nos dejó una lección que sigue siendo actual. La propaganda más eficaz no es la que miente abiertamente, sino la que repite una verdad a medias hasta convertirla en costumbre. Y durante casi 40 años, la costumbre fue creer que el orden era sinónimo de felicidad. La vida cotidiana bajo el franquismo estaba hecha de contrastes. Por un lado, la represión y el control. Por otro, la rutina, el trabajo y la esperanza silenciosa de que el mañana fuera mejor. La mayoría de los españoles no hablaban de política, no porque no tuvieran opinión, sino porque sabían que hablar podía tener consecuencias. Así, el silencio se convirtió en una forma de supervivencia y también en un modo de convivencia. En los pueblos, la vida transcurría despacio. Las campanas marcaban el ritmo del día. La misa del domingo era una obligación y un punto de encuentro. Las fiestas patronales, con procesiones, bailes y verbenas, ofrecían un respiro en medio de la monotonía. El campo seguía siendo el corazón de España, con familias enteras trabajando la tierra desde el amanecer hasta el anochecer. Las mujeres llevaban el peso de la casa, y los hombres, el del esfuerzo físico, cada uno dentro de su papel inamovible. En las ciudades, el desarrollo de los años 60 trajo nuevos paisajes, bloques de pisos, fábricas, carreteras y anuncios luminosos. Madrid, Barcelona,
Valencia o Bilbao, comenzaron a modernizarse. La televisión, los electrodomésticos y los coches pequeños, como el Seat 600, dieron una sensación de progreso. España va bien, repetían los anuncios, y muchos querían creerlo. Aún así, la desigualdad era evidente. Millones de españoles emigraron al extranjero, a Alemania, Suiza o Francia, buscando un futuro que su país todavía no les ofrecía. Otros se desplazaron del campo a las ciudades, llenando los suburbios de viviendas humildes, sin agua corriente ni luz estable. Allí, entre el polvo y el esfuerzo, se forjó una clase trabajadora que empezó a cuestionar el sistema. El miedo, aunque más silencioso, seguía presente. Se hablaba en voz baja, se miraba por encima del hombro. Las paredes parecían tener oídos. Un chiste mal contado podía atraer sospechas. En las tabernas, las conversaciones terminaban con un gesto prudente. Mejor no hablar de eso. Pero incluso en ese clima de desconfianza, la gente encontraba formas de vivir con dignidad. El humor era una forma de resistencia. Las bromas sobre el régimen circulaban en secreto, pasando de boca en boca. Los españoles aprendieron a reírse de sí mismos y de su destino. Esa ironía cotidiana se convirtió en un refugio. También la música y el fútbol sirvieron para distraer la mente. Los goles de Di Stéfano, las canciones de Rafael o de Lola Flores llenaban los hogares de algo parecido a la alegría. La familia era el centro de todo. Se comía juntos, se rezaba juntos, se compartía el poco espacio y las muchas preocupaciones. La casa no era solo un refugio físico, sino moral. Allí se podía hablar con más libertad, siempre que las ventanas estuvieran cerradas. En esos pequeños espacios, la vida seguía su curso entre el miedo y la esperanza. Quizás lo más sorprendente de aquel tiempo es que, pese a la represión, la gente amaba, soñaba y reía. La dictadura no pudo eliminar el deseo de vivir. Simplemente lo encajonó dentro de límites estrictos. Y mientras el régimen se jactaba de haber construido un país en paz, la verdadera paz, la del espíritu libre, seguía esperando. Esa calma aparente fue el secreto de la longevidad del franquismo. No se sostenía solo con armas, sino con rutinas, costumbres y silencios. Y cuando el miedo se volvió costumbre, muchos creyeron que esa calma era normalidad. Pero debajo de esa normalidad, la historia seguía moviéndose, preparándose para el día en que el silencio se rompiera. En los últimos años del franquismo, el silencio comenzó a resquebrajarse. La España de los 60 ya no era la misma que la de la posguerra. El país había cambiado, las fábricas rugían, el turismo inundaba las costas, los jóvenes escuchaban rock y leían libros extranjeros escondidos bajo las camas. El régimen intentaba mantener el control, pero el mundo, como el viento, se colaba por las rendijas. Los hijos de la dictadura empezaron a hacerse preguntas que sus padres nunca se habían atrevido a formular. En las universidades surgieron grupos de debate, pequeños círculos donde se leían textos prohibidos de Sartre, Marx o Camus. Las huelgas obreras de Asturias, Euskadi y Cataluña encendieron la chispa de la protesta social. En las fábricas, los trabajadores pedían mejoras laborales, pero en el fondo reclamaban algo más profundo: dignidad. La policía seguía vigilando, las detenciones eran frecuentes y los interrogatorios, duros. Sin embargo, algo había cambiado. El miedo, aunque seguía presente, ya no paralizaba. Se había vuelto más soportable que el silencio. El control absoluto empezaba a ser imposible en un país que poco a poco se conectaba con Europa. La muerte de Carrero Blanco en 1973, el hombre que debía continuar el legado de Franco, marcó un punto de inflexión. El atentado de ETA no solo eliminó a su principal sucesor político, sino que mostró al mundo que el régimen era vulnerable. El mito de la seguridad perfecta se rompió. En las calles se respiraba una tensión nueva, una mezcla de temor y expectativa. Mientras tanto, el caudillo envejecía. En sus últimas apariciones públicas, su voz era débil,
su mirada perdida. El país que había construido durante décadas ya no era el mismo. Las nuevas generaciones querían viajar, opinar, amar sin culpa. Las canciones de Joan Manuel Serrat y Luis Eduardo Aute hablaban de libertad, y aunque muchas estaban censuradas, la gente las cantaba en voz baja, sabiendo que algo estaba por terminar. En 1974, los movimientos clandestinos, desde el Partido Comunista hasta las asociaciones obreras y estudiantiles, ganaron fuerza. Las mujeres también se unieron a la lucha, reclamando derechos básicos y cuestionando el papel que el régimen les había impuesto. Por primera vez en mucho tiempo, el miedo se transformaba en acción. Y entonces, el 20 de noviembre de 1975, la noticia recorrió todo el país. Francisco Franco había muerto. España amaneció en silencio, pero esta vez era un silencio distinto. No el impuesto por la censura, sino el del desconcierto. Nadie sabía exactamente qué vendría después. Algunos lloraban, otros respiraban aliviados. Muchos simplemente observaban con prudencia. El fin del franquismo no fue una explosión, sino una exhalación larga. Un suspiro colectivo después de 40 años de contención. Pero aquel día marcó el inicio de otra historia. La del despertar de un país que había aprendido a vivir callado y que, poco a poco, tendría que aprender a hablar. El silencio, que durante tanto tiempo había sido una cárcel, se convirtió en espacio de espera. En ese vacío, la palabra libertad volvió a tener sentido. Y aunque nadie lo sabía todavía, España estaba a punto de descubrir lo que significaba vivir sin miedo. La muerte de Franco no trajo consigo un cambio inmediato. España despertó lentamente, como quien abre los ojos después de un largo sueño. El país necesitaba aprender de nuevo a hablar, a disentir, a convivir con la diferencia. Durante los primeros años, la consigna fue clara: evitar otro conflicto. Nadie quería repetir el trauma de la guerra civil. Así nació la llamada Transición Española, un proceso político y social que transformó la dictadura en democracia sin una ruptura violenta. El rey Juan Carlos I, designado por el propio Franco como su sucesor, sorprendió al mundo al impulsar la apertura. Con la ayuda de figuras como Adolfo Suárez, promovió una reforma que permitió la legalización de partidos políticos, la redacción de una nueva constitución y la celebración de elecciones libres en 1977. España volvió a llenarse de voces. Los exiliados regresaron, los periódicos recuperaron la libertad, los artistas hablaron sin miedo. Pero, junto a la alegría, había una sombra, la del pasado. Durante décadas, millones de personas habían vivido bajo un sistema que controlaba la moral, la educación y la memoria. ¿Qué hacer con todo eso? ¿Recordarlo? ¿Olvidarlo? ¿Perdonarlo? El nuevo país eligió mirar hacia adelante. Fue la política del olvido, un pacto tácito entre antiguos franquistas y nuevos demócratas para garantizar la estabilidad. Nadie hablaría demasiado de lo ocurrido. Los juicios, las purgas y las reparaciones quedaron pendientes. Las heridas, cubiertas por un silencio diferente, el del consenso. Aún así, el pasado no desapareció. En los pueblos, las calles seguían llevando nombres de generales. En las familias, los recuerdos se transmitían en voz baja. Los nietos escuchaban fragmentos de historias que sus abuelos apenas se atrevían a contar. El miedo, la cárcel, las noches de toque de queda, los amigos desaparecidos. Con el paso del tiempo, la memoria comenzó a abrirse paso. Las generaciones que no habían vivido el franquismo quisieron entenderlo. En los años 2000, la Ley de Memoria Histórica reconoció oficialmente a las víctimas de la dictadura y promovió la exhumación de fosas comunes. Miles de familias comenzaron a buscar a sus desaparecidos, a recuperar los nombres borrados del registro. Por primera vez, la historia que había sido silenciada durante tanto tiempo empezó a contarse en voz alta. Pero la memoria también dividió opiniones. Algunos veían en ella una necesidad de justicia. Otros, una amenaza a la reconciliación.
En los medios, en la política y en las calles, el pasado volvió a ser tema de debate. España seguía avanzando, pero las huellas del franquismo permanecían visibles, en la mentalidad, en las instituciones, incluso en el lenguaje. El legado más profundo del régimen no fue solo político, sino emocional. Durante 40 años, el miedo enseñó a callar, y esa costumbre no desaparece de un día para otro. La transición trajo libertad, sí, pero también la tarea más difícil, aprender a usarla. Hoy, al mirar atrás, España sigue dialogando con su pasado, no para revivirlo, sino para comprenderlo, porque solo recordando se puede cerrar de verdad una herida. Y quizás, en ese ejercicio de memoria, el país ha encontrado su madurez, la capacidad de mirar de frente a su historia, con sus luces y sus sombras, y seguir caminando. El franquismo terminó hace casi medio siglo, pero su sombra todavía se proyecta sobre la memoria de España. No porque el país siga atado a su pasado, sino porque el miedo, cuando dura tanto, deja huellas profundas. Durante 40 años, los españoles aprendieron a vivir bajo una regla no escrita: hablar poco, obedecer mucho, no destacar, y esa costumbre, aunque el dictador muriera, tardó en desaparecer. El miedo fue la herramienta más eficaz del régimen. No se imponía solo con cárceles o fusiles, sino con el peso invisible de la costumbre. Bastaba saber que había cosas que no se decían, libros que no se leían, gestos que no se hacían. Esa autocensura colectiva convirtió el silencio en una forma de seguridad. El orden, en apariencia, era perfecto, pero debajo de esa calma latía la renuncia a la libertad. Cuando la democracia llegó, España tuvo que aprender a hablar, a discutir, a disentir, a reírse de sí misma. Y ese aprendizaje no fue inmediato. Después de décadas de obediencia, la libertad resultó incómoda. De pronto, todo se podía decir, pero no todos sabían cómo hacerlo. La transición fue también un proceso emocional. Un país entero aprendiendo de nuevo a confiar en su propia voz. Hoy, los jóvenes que no vivieron aquella época escuchan las historias de sus abuelos con asombro. Les cuesta imaginar una España donde las mujeres necesitaban permiso para trabajar, donde la prensa mentía por obligación y donde el amor podía ser delito. Pero esas historias siguen siendo necesarias, no para mantener viejas heridas abiertas, sino para recordar lo fácil que es perder lo que ahora parece natural. El franquismo nos dejó muchas lecciones, y quizás la más importante es esta: ningún poder puede controlar para siempre el deseo de libertad. Se puede censurar la palabra, pero no el pensamiento. Se puede encarcelar a un cuerpo, pero no a una idea. Se puede imponer el silencio, pero nunca borrar la memoria. España, con sus luces y sus contradicciones, logró transformarse sin derramamiento de sangre. De la dictadura pasó a la democracia, del miedo a la voz. No fue un camino perfecto, pero sí ejemplar. Y esa transformación no habría sido posible sin la resistencia silenciosa de millones de personas que, aún bajo la opresión, conservaron la esperanza de un país mejor. Hoy, cuando el ruido de la política y las redes parece llenar todos los espacios, conviene recordar que hubo un tiempo en que el silencio era obligatorio, y que ese silencio no debe volver. La libertad no es un regalo, es una responsabilidad. Requiere memoria, empatía y coraje. Requiere entender que el miedo puede volver si no se nombra, que la historia puede repetirse si se olvida. Por eso, hablar del franquismo no es mirar atrás con rencor, sino con conciencia. Es reconocer que la democracia que hoy disfrutamos nació del valor de quienes no se rindieron. Porque el miedo fue el lenguaje del pasado. Pero la voz, nuestra voz, es el idioma del presente. Y mientras España siga hablando, debatiendo, recordando, el silencio por fin habrá sido derrotado.